Lo de reumato para los alumnos de medicina interna. No, por favor, doctora, gracias a usted por la invitación. Ay, no, de nada. Bueno, te dejo con los chicos y yo me voy. Cualquier cosa, mandame un mensaje porque no me gusta meterme en las clases como que si estuviera auditando, no es la intención, así que libertad para que arranques con la clase. Bueno, listo, doctora, Dale, gracias. los chicos son muy participativos, así que pregunten. Pregunten, tranquilos. Besito, André. Beso, doctora, hasta luego. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, buen día. Como dijo la doctora, mi nombre es Andrea Brayar Pocar. Yo les voy a dar artritis reumatoidea. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, Doc, sí, se escucha, se escucha. Perfecto. Bueno, para arrancar un poquito, les voy a contar que la artritis reumatoidea es una enfermedad, como ustedes saben, es una enfermedad crónica, es progresiva, es una enfermedad autoinmune, en realidad es la enfermedad autoinmune más frecuente a nivel mundial. Se caracteriza principalmente por afectar grandes y pequeñas articulaciones, pero en realidad vamos a ver un poquito más adelante, que les voy a explicar mejor, que es una enfermedad sistémica, y les voy a explicar por qué, ¿sí? En cuanto al pico de presentación de la enfermedad, generalmente ocurre entre los 40 y 50 años, pero en realidad puede ocurrir a cualquier edad. Tenemos artritis reumatoideas que se presentan en edad pediátrica y hay artritis reumatoideas en adultos mayores, ¿sí? En cuanto a la prevalencia a nivel mundial, se habla que, como le dije, es la enfermedad autoinmune más frecuente, es entre un 0,5 a 1%, con un claro predominio en mujeres, por ahí no tanto como en otras enfermedades autoinmunes, pero en la artritis reumatoidea se habla de una relación de 2 a 3 mujeres por cada hombre. Y en Argentina, si bien no tenemos muchos trabajos que hayan estudiado esta prevalencia, hay 3 trabajos que se hicieron, uno en Tucumán, otro en el Hospital Italiano de Buenos Aires y uno en Luján, y los 3 dieron más o menos similar a la prevalencia a nivel mundial, entre un 0,4 y un 1,9%, siempre con predominio de mujeres, ¿sí? Las causas por las que se desarrolla la artritis reumatoidea, en realidad hay muchas cosas que todavía no sabemos. Yo le voy a hablar esto muy, muy por arriba, porque esto puede dar para una clase entera. Hay muchas cosas que todavía se están investigando sobre esta enfermedad, pero para que ustedes tengan una idea, en lo que sí sabemos de esta enfermedad es que hay un claro predominio genético, factores genéticos, o sea, una predisposición genética, y después lo que no sabemos bien es cómo estos factores genéticos se involucran con factores ambientales y otros factores asociados que hacen que esta predisposición genética termine desarrollando una enfermedad autoinmune, en este caso la artritis. Este es un esquema que está muy bueno de una revisión que muestra un poquito esto, ¿sí? Los factores de riesgo que yo le decía, la predisposición genética, el cigarrillo que se demostró que aumenta el riesgo, y algunas otras factores que todavía están en discusión si realmente aumentan o no el riesgo de padecer una artritis reumatoidea. Lo que sí sabemos es que cuando el paciente se presenta clínicamente con artritis reumatoidea, que sería esta etapa final, en realidad su enfermedad empezó muchos años antes, ¿sí? Toda esta predisposición y esta mezcla de factores que se fueron justamente mezclando predispone a la autoinmunidad y a la creación de anticuerpos muchos años antes de que aparezca la clínica, ¿sí? Esto es más o menos un detalle, una idea general para que tengan idea un poco cómo se desarrolla esto, pero no es lo más importante de la clase y no es lo que quiero que se lleven, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poco de la clínica. Y para hablarles de la clínica yo le hice este esquema porque me pareció una buena forma de empezar a explicarles, porque van a empezar a ver un montón de enfermedades reumatológicas, cada una van a ir viendo que tiene su característica particular, no todas se presentan igual, y por ahí este esquema de cómo hacer la semiología, cómo hacer el interrogatorio al paciente está muy bueno porque los va a servir para armarse su esquema en la cabeza y poder ir viendo cuando interrogan al paciente y cuando revisan al paciente hacia qué enfermedad podrían ir dirigiendo su pensamiento, ¿sí?
Entonces, cuando un paciente con dolor articular se presenta a la consulta, nosotros primero lo que tenemos que preguntar o ver es cuántas articulaciones tiene comprometidas el paciente, porque no es lo mismo que un paciente se presente con una sola inflamación articular, que se presente con poquitas articulaciones, lo que llamamos una oleoartritis, o que tenga muchas articulaciones inflamadas, lo que llamamos una poliartritis, ¿sí? En general, las enfermedades se presentan en forma distinta, o sea, y ya vamos a ir viendo las características ahora más adelante específicas de la artritis reumatoidea. Otra cuestión que tenemos que preguntar al paciente es el tiempo de duración. En general, cuando es más de 6 semanas, hablamos ya de una patología crónica, ¿sí? Otra cuestión importante es la simetría. Van a ir viendo que hay patologías que son muy simétricas, es decir, tienen, por ejemplo, las 2 muñecas afectadas, las 2 rodillas afectadas, y hay otras que no, que por ejemplo afecta una muñeca, una rodilla. Entonces, también eso los va a orientar a ustedes para ir pensando y viendo posibilidades diagnósticas. Otra cuestión a preguntar es la forma de inicio, si fue un inicio agudo, abrupto, o sea, un día para el otro el paciente se levantó con dolor, o fue algo insidioso, fue agregando de a poquitito articulaciones, fue de a poquito inflamándose. Y obviamente si tiene otras manifestaciones asociadas, si tiene lesiones cutáneas, si tiene lesiones o si tiene otros síntomas sistémicos que nos puedan orientar. Esto es como un poco la semiología, así como ustedes hacen semiología del dolor, esto es un poco de la semiología de lo que uno debería ir preguntando y evaluando cuando está ante un paciente con artritis. ¿Por qué le hago este esquema? Porque así ahora van a entender la importancia que yo le voy a explicar de la artritis reumatoidea, sus características, y después las van a poder diferenciar con otros tipos de artritis, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo le decía. En este esquema ustedes pueden ver la cantidad de articulaciones que pueden afectar en la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros llamamos una poliartritis, es decir, afecta muchas articulaciones y en general se dice que afecta a grandes y pequeñas articulaciones. En general su inicio es un inicio insidioso y es un inicio aditivo, o sea, no es un inicio abrupto, agudo. La afectación es simétrica, esto es muy característico de la artritis reumatoidea y es una artritis crónica, como le dije al inicio. Otra cuestión importante es que la artritis reumatoidea se caracteriza por tener una rigidez matinal prolongada. La rigidez matinal es cuando el paciente se levanta a la mañana y siente como las manos o los pies entumecidos, principalmente las manos las sienten como duras, como entumecidas. Los pies también a veces los pueden sentir cuando pisan, sienten como que la planta del pie está duro. Y esto, lo que caracteriza la artritis reumatoidea, que esta rigidez matinal en general es prolongada, más de 1 hora. A veces incluso hay pacientes que manifiestan que están hasta el mediodía con esa rigidez. Y eso los va a ayudar a diferenciar porque muchas enfermedades reumatológicas pueden tener rigidez matinal, pero en general no son tan prolongadas, ¿sí? La mayoría de las artritis reumatoideas debutan o inician su enfermedad con las manos, pero hay hasta un 15 o 20% de los pacientes que pueden empezar en los pies. O sea, que si el paciente empieza con una artritis en los pies, uno no podría descartar y decir, no, eso no es artritis reumatoidea. Sí, lo más frecuente es que empiecen en las manos, pero hay pacientes que empiezan en los pies. Y como pueden ver en el esquema, fíjense la cantidad de articulaciones que pueden afectar. La mandíbula, el cuello, lo que es la columna, en realidad la artritis reumatoidea solo afecta a la columna cervical, ¿sí? El resto del esqueleto axial no afecta. Bueno, lo que es miembros superiores, hombros, codos, como yo le decía, muy característicos manos y muñecas. Ahora igual vamos a ver un poquito más de esto. Caderas, rodillas, los tobillos y los pies, ¿sí? Bueno, lo que le decía recién, en lo que es de las manos, es muy frecuente la presentación en que el paciente empiece con la enfermedad en las manos. Hasta un 50% de los pacientes empiezan ahí la enfermedad y generalmente es muy frecuente la afectación. Hasta un 90% de los pacientes van a tener afectación, sobre todo de las muñecas, en algún momento de su enfermedad, ¿sí? También afecta a las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Algo importante a tener en cuenta es que en general la artritis reumatoidea respeta lo que son las interfalángicas distales, ¿sí? Eso también los puede ayudar a ustedes a diferenciar con otras enfermedades. En cuanto a los pies, también una afectación muy, muy frecuente, hasta un 90% en algún momento va a tener afectación, algún tipo de afectación en los pies. Como les dije, entre un 15 y un 20% puede empezar ahí su enfermedad.
Y como el pie en general, lo primero que se afecta es la parte delantera, lo que llamamos antepié, ¿sí? Suele haber subluxación de la cabeza de los metatarsianos, suele haber dedos en garra, ahora vamos a ver algunas imágenes. Luego se afecta el medio pie, generar un pie plano, y el retropié, finalmente los tobillos. O sea, para que tengan en cuenta, digamos, la frecuencia desde adelante para atrás, ¿sí? Antepié, medio pie, retropié. Las rodillas y los codos también se pueden afectar. Las rodillas en general es una afectación bastante temprana, hasta un 50% de los pacientes lo tienen. Fíjense que siempre es bilateral la afectación, y los codos lo mismo. Los codos en general, lo que primero vamos a ver cuando ustedes revisen al paciente es la limitación en la extensión, o sea, es el arco, el arco de extensión de la articulación es lo que primero se compromete, no tanto la flexión. A largo plazo sí también, pero primero van a ver que el paciente, su arco no va a estar completo de movilidad, ¿sí? Y después tenemos también la afectación de caderas y hombros, que en general suele ser más tardía. Y acá lo que tienen que tener en cuenta es que el hombro, hablando bien de la articulación glenumeral, lo que tiene es que es una articulación más profunda, y a veces el paciente puede tener artritis y es un poco difícil evaluarlo. No siempre es evidente la inflamación en el hombro. A veces cuesta verlo, y a veces encima se acompaña, que es bastante frecuente en la artritis reumatoidea, de tendinopatías de los distintos tendones del hombro. Entonces a veces cuesta un poco diferenciarlo, y hay que hacer muy bien la semiología para ver si lo que estamos es ante una tendinitis o ante una artritis. Y las caderas, bueno, obviamente que las caderas son articulaciones súper profundas, no podemos ver nunca la inflamación. Solamente se puede evaluar cuando el paciente, bueno, siempre se evalúa en el examen físico, y a veces el paciente te va a relatar dolor, que a veces te dicen las caderas, pero a veces te relatan, por ejemplo, dolor en la ingle o dolor en los glúteos, y eso a veces es un dolor referido de las caderas. O sea, cuando el paciente habla de eso, fíjense siempre en las caderas, porque por ahí lo que está teniendo es dolor en la cadera, un dolor referido. Y obviamente es la única forma de evaluarlo es con semiología, nosotros no podemos ver la inflamación ahí. Y lo que les dije previamente, la columna cervical es la única zona de la columna que afecta a la artritis reumatoidea. Hay muchos tipos de afectación que pueden generar. En general es una afectación un poco más tardía, y la más frecuente, y también por ahí, sí, la más frecuente es la subluxación atlantoaxoidea, antero-posterior. Esto en realidad tiene bastante implicancia. ¿Por qué? Porque puede generar compromiso neurológico. A veces los síntomas son muy inespecíficos, a veces el paciente te relata un dolor de cabeza muy vago, muy inespecífico en la zona occipital, a veces solamente un dolor de cuello. O sea, uno tiene que tener un alto nivel de sospecha para pensar que puede haber un compromiso cervical. En casos más avanzados sí ya puede haber síntomas neurológicos como disestesias, adormecimiento de los miembros superiores, pero a veces no siempre el paciente los tiene, entonces hay que tener un alto nivel de sospecha. ¿Por qué? Porque en esos casos hay que hacer radiografía y a veces tomografía, y en algunos casos tienen resolución quirúrgica para evitar el compromiso neurológico, ¿sí? Bueno, acá un poco de fotos para que veamos lo que yo les estuve hablando. Como le habías dicho, hasta el 90% de los pacientes en algún momento van a tener afectación de las manos, muñecas principalmente, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. En general, las distales están respetadas en la artritis reumatoidea. Y fíjense, esto acá sí no sé si llegan a ver también, pero se ve la inflamación de las metacarpofalangias, y acá se nota bien de las interfalangias proximales, como está inflamada la articulación. Acá se nota más todavía. Ustedes cuando palpen la articulación inflamada van a sentir cuando lo tocan como si fuera una almohadilla. ¿Vieron las del sello? Se siente así como que tuviera una almohadilla ahí, y se siente eso, ¿sí? Como una almohadilla. Eso es lo que van a sentir cuando palpan, aparte que el dolor al paciente en general le duele, ¿no? Esto es lo que primero generalmente van a ver cuando tienen una artritis que recién empezó. Estos ya son compromisos más tardíos de la artritis reumatoidea. Por suerte no se ve todo el tiempo esto, porque acá, ahora les explico, hay muchas lesiones seculares y acá estamos llegando tarde, ¿sí? Lo que primero van a ver es esto, la inflamación, ¿sí? Y acá es donde tenemos que atacar para evitar que el paciente llegue a esto. Estas son las manifestaciones típicas que si uno lo deja a su libre albedrío, digamos, a la artritis reumatoidea, es lo que va generando.
Lo que primero genera es una subluxación de lo que llamamos las cabezas de los metacarpianos, subluxan. Ustedes cuando los palpen van a ver que no siempre con el tiempo después ya no se pueden ni acomodar esto, y lo que hacen es una desviación de los dedos, se llama una desviación cubital de los dedos, y el carpo hace una desviación radial, o sea, el carpo va para este lado y los dedos van para el lado cubital. Otra lesión característica es el pulgar en ojal o en Z. Y otra lesión bastante característica de la artritis reumatoidea es el dedo en cuello de cisne, ¿sí? Acá en estos dos se ven, ¿sí? Acá lo que hay es una hiperextensión de la interfalángica proximal con una hiperflexión de la distal. Esto nosotros ya no lo podemos arreglar con medicación, o sea, cuando el paciente tiene esto, en realidad ya es una lesión secular, y esta lesión tiene mucha importancia funcional para el paciente, porque los pacientes que tienen esta lesión pierden la función de pinza de la mano, ¿sí? O sea, uno debería intentar no llegar a esto. Y otra lesión importante que a veces se puede ver es cuando evalúan la muñeca, aparte de la inflamación del dolor, es evalúan siempre la cabeza del cúbito, ¿sí? La cabeza del cúbito a veces se ve como sobresalida y cuando uno lo palpa hace lo que se llama signo de la tecla, como cuando hay una fractura costal, vieron que palpan y se siente el signo de la tecla. Bueno, pasa lo mismo, hay una subluxación de la cabeza que hace que uno pueda hacer el signo de la tecla. Este es un signo importante porque cuando ven esto, en general lo que hay que hacer es hacer una consulta con traumatología, a veces hay que operar a estos pacientes porque esta subluxación en forma crónica puede lesionar los tendones del cuarto y quinto dedo, o sea, al estar todo el tiempo subluxado, rompe estos tendones y genera una caída del cuarto y quinto dedo, ¿sí? Y bueno, obviamente cuando se genera esa caída del cuarto y quinto dedo tampoco podemos hacer nada, entonces muchas veces lo que se hace es operar para evitar esto. Bien, y a nivel de los pies, que es otro sitio muy frecuente de afectación, como yo les explicaba, recuerden que le dije que lo que primero se suele afectar, o con más frecuencia en realidad, es el antepié. Lo que genera es también una subluxación de la cabeza de los metatarsianos y dedos en garra, se llaman, que se ven acá. Fíjense que este pie tiene la subluxación, tiene los dedos en garra, tiene el hallux valgus, y pierden, fíjense que es un pie plano, ¿sí? Pierden el arco. Y estos pacientes, al tener todas estas lesiones que se van sumando, el pie plano, más toda la subluxación, en realidad son pacientes que pierden también los puntos de apoyo normales en el pie. Entonces, muchas veces cuando ustedes evalúen al paciente van a ver que tienen muchas callosidades en la planta, porque justamente al perder todos los sitios de apoyos normales que tiene un pie, van generando estos callos nuevos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Sigo? Por ahora no, Doc. No, perfecto. Bien, estos son los criterios de clasificación. Estos son los criterios de clasificación que se están usando actualmente, son los de 2010, que los creó el Colegio Americano y el Europeo de Reumatología, la Unión Europea de Reumatología. Estos son criterios de clasificación, o sea, sirven para homologar los diagnósticos, pero en realidad ustedes tienen que tener en cuenta que el diagnóstico de la artritis reumatoidea siempre es clínico, ¿sí? El criterio clasificatorio tiene algo importante, que uno tiene una población objetivo a la que le va, digamos, a aplicar estos criterios. Y esta población objetivo son pacientes que tienen sinovitis clínicamente, o sea, si el paciente no tiene artritis, no debería por qué pensar en artritis y aplicar los criterios. Y otra cuestión importante es que el paciente no tenga sinovitis que sea explicado por otra causa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene muchas articulaciones inflamadas, por ejemplo, más de 10, sumo 5 puntos, y tiene eritre y PCR anormal, que es bastante frecuente en todas las enfermedades reumatológicas, sumo un punto más, son 6 puntos. Con más de 6 o más puntos, yo hago criterio de artritis reumatoidea, pero ese paciente que yo les estuve contando no tiene artritis reumatoidea, tiene otra enfermedad reumatológica. Entonces tengan en cuenta eso, es importante que no se explique por otra causa, ¿sí? Eso es cuando vayan a aplicar los criterios. Lo mismo el tiempo evoluciona, a veces los aplican en pacientes que recién empezaron y en realidad tienen otra cuestión, o sea, hay pacientes que tienen artritis que
que son temporarias y no terminan clasificando nunca para artritis reumatoidea, a veces pasan solas, ¿sí? Entonces, es importante que los conozcan, pero ustedes para hacer el diagnóstico tengan en cuenta las características que les dije, ¿sí? Bueno, los diagnósticos diferenciales en realidad son muchos con la artritis reumatoidea. Obviamente otros tipos de artritis, otras enfermedades autoinmunes como la polimialgia, la artritis psoriásica, el Sjögren, ya de esto después van a ir viendo más adelante. Son muchos los diagnósticos diferenciales. Yo acá le puse por ahí la artrosis, que la artrosis no es una enfermedad autoinmune, pero sí es una enfermedad reumatológica, es la enfermedad reumatológica más común a nivel mundial, no autoinmune, digamos. Y por ahí es con la que genera a veces más confusión en la práctica diaria. Por eso le puse por ahí este esquema que encontré y una fotito que ahora les explico. Fíjense que la artrosis se caracteriza por afectar, en general afecta a las interfalángicas proximales, las distales, el pulgar. La artrosis nunca afecta a las muñecas, ¿sí? Es muy característico la afectación del pulgar y las distales. Recuerden lo que yo le dije, la artritis reumatoidea en general no afecta a las distales. Esto que están viendo acá no es artritis, se llaman nódulos de Everden y de Bouchard, que son característicos de la artrosis. Entonces eso es lo que yo les decía cuando hacen la semiología, tengan en cuenta eso. Fíjense que la artrosis es muy característico de las distales, no así en la artritis reumatoidea. Bueno, y después tienen otras diferencias, ¿no? En general el paciente puede tener algo de rigidez, pero no es muy duradera, es el típico paciente por ahí, sobre todo los ancianos que te dicen que estuvo mucho tiempo sentado, por ejemplo, mirando la tele y después cuando se levanta se siente duro, pero que camina un poquito y se le pasa. Distinto a la artritis, que en general es una rigidez matinal muy prolongada. Bueno, estos son como algunas, y la artrosis obviamente es la afectación muy frecuente en mano, pero también puede afectar caderas, rodillas, pero bueno. Y lo otro, muy importante para diferenciar, es que la artrosis sí puede afectar toda la columna, todo el esqueleto axial, a diferencia de la artritis reumatoidea, que dijimos que solo la columna cervical, ¿sí? Bueno, yo sigo, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Yo cuando empezamos la charla le dije que la artritis reumatoidea era una enfermedad que se caracteriza por ser predominantemente una afectación articular, pero en realidad es una enfermedad sistémica, ¿sí? Muchos de sus síntomas es la artritis, obviamente, pero en realidad es una enfermedad sistémica. ¿Y por qué llamamos que es una enfermedad sistémica? Porque puede afectar muchos órganos a nivel del cuerpo y es lo que llamamos manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea. Las manifestaciones extraarticulares se presentan hasta un 40% de los pacientes y en un 15% de los pacientes pueden ser graves. Esto hay que tener en cuenta porque marca pronóstico en estos pacientes y a veces aumenta la mortalidad. Lo más frecuente es que van a tener, y que esto por ahí es muy común en muchas de las enfermedades autoinmunes, son los síntomas constitucionales, ¿sí? Es muy frecuente que el paciente tenga cansancio, fatiga, debilidad muscular, pérdida de peso. Incluso a veces mejoran clínicamente la artritis y siguen teniendo mucho cansancio y fatiga. O sea, esto a veces es bastante dificultoso de tratar, ¿sí? Esto es muy frecuente y es muy frecuente en muchas enfermedades reumatológicas. Otra de las cuestiones que puede afectar es a nivel de la sangre, ¿sí? Lo más frecuente es ver una anemia de trastornos crónicos, o sea, no una anemia por déficit de hierro, sino por trastorno en el uso del hierro, ¿sí? También se puede ver leucopenia, no es tan frecuente, a veces está más relacionada a las drogas que usamos para tratarlo, y la trombocitosis, o sea, el aumento de plaquetas, que a veces se ve como un reactante de fase aguda más, que cuando le va las plaquetas puede ser por eso. En cuanto a la afectación ocular, en realidad lo más frecuente es lo que llamamos ojo seco, la queratoconjuntivitis seca, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener epiescleritis, que en general suele ser bastante benigno, y después hay pacientes que pueden tener lo que llamamos escleritis. Esta escleritis hay varios tipos, y algunas son muy agresivas. Estos pacientes, los que tienen este tipo de escleritis, en general requieren una inmunosupresión mucho más severa y son pacientes que se siguen en forma conjunta con oftalmología porque tienen riesgo de pérdida de visión. Muy frecuentemente asociada a la artritis reumatoidea al síndrome de Sjögren. Van a ver muchas veces que el paciente que tiene artritis reumatoidea también tiene Sjögren. El síndrome de Sjögren es el síndrome seco, que por ahí lo habrán escuchado, es el síndrome que afecta a las glándulas,
y genera ojo seco, boca seca. Bueno, es muy frecuente la asociación de estas dos enfermedades, ¿sí? O sea, uno puede tener síndrome de Sjögren solo, por separado, o asociado a la artritis reumatoidea. A nivel de piel puede haber varias lesiones, es muy frecuente, no, ahora no tanto, pero hasta un 30-40% de los pacientes pueden tener lo que llaman nódulos reumatoideos. Son unas formaciones a nivel del tejido celular subcutáneo, en general se presentan en las zonas de extensión, que no tiene, por ahí es más una cuestión molesta, porque a veces las zonas de apoyo o en la zona de extensión para el paciente, pero no implica mal pronóstico para los pacientes que tengan nódulos reumatoideos, ¿sí? Bueno, a nivel respiratorio, en realidad el paciente a nivel respiratorio puede tener afectaciones desde la vía aérea superior, vía aérea inferior, pulmón, pleura, casi que puede afectar cualquier parte de lo que es el aparato respiratorio. Lo más frecuente suele ser el derrame pleural, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes lo cursan en forma asintomática, ¿sí? Muchas veces hacemos un estudio por otra causa y le encontramos derrame pleural al paciente, o a veces incluso se han descrito estudios de biopsias de pacientes que se encontraron derrame pleural y el paciente no tenía ningún síntoma. Los nódulos a nivel del pulmón muchas veces cursan asintomático. Por ahí lo que genera mayor compromiso para el paciente es la enfermedad pulmonar intersticial, la afectación del intersticio, ya del parénquima pulmonar, y esto sí es importante para el paciente porque generalmente sí genera síntomas y dependiendo el tipo de enfermedad pulmonar intersticial, algunas tienen muy mal pronóstico. Esto aumenta la mortalidad en los pacientes y son pacientes que también tenemos que tratar en forma conjunta con neumonología porque requieren inmunosupresión más agresiva, ¿sí? Otras lugares que puede afectar la artritis reumatoidea, bueno, para que sepan, la artritis reumatoidea aumenta, se sabe hace mucho que aumenta el riesgo cardiovascular, o sea, los pacientes con artritis reumatoidea, independientemente de otros factores que puedan tener, o sea, independientemente si es hipertenso, si es obeso, el paciente si fuma, la artritis reumatoidea per se aumenta el riesgo cardiovascular. Son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular aumentado y que esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta para controlar otros factores, porque si encima tiene colesterol, tiene todo, la artritis ya de por sí le aumenta el riesgo, ¿sí? A largo plazo, cuando puede haber también neuropatías por compresión, ¿sí? La más frecuente es la del túnel carpiano a nivel de la muñeca, pero también puede haber compromiso o compresión de los nervios a nivel del codo, a nivel del tobillo. En general esto es un poco más tardío. También puede afectar, puede generar vasculitis reumatoidea, se llama, ¿sí? Hay distintos tipos, hay algunas que son muy benignas, que afectan solo la piel, y hay otras que son mucho más agresivas, que aparte de compromiso de la piel, generan compromiso, una polineuropatía, o sea, compromiso periférico de los nervios. Esas sí suelen ser mucho más agresivas y de peor pronóstico, y también son pacientes que tenemos que inmunosuprimir en forma mucho más severa. Y a largo plazo puede generar también amiloidosis. Mucho de estas, bueno, acá le puse un esquema con algunas otras que también puede dar. Muchos de estos compromisos extraarticulares, por suerte, hoy en día no se ven tan frecuentemente, porque en general esto, como les dije, empeora el pronóstico en los pacientes, no todas las manifestaciones extraarticulares, pero algunas sí empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad, pero con el tiempo, como se ha ido mejorando en los últimos 20-25 años el tratamiento de la artritis, muchas de estas cuestiones, la verdad que no se ven tan frecuentemente, lo mismo que las lesiones seculares que yo les mostré al principio de las articulares. Entonces, haciendo un resumen hasta acá, cuando ustedes van a pensar que están ante un paciente con mucha, que podría llegar a ser una artritis reumatoidea, cuando tenga un paciente que tiene muchas articulaciones inflamadas, ¿sí? Que sea simétrica esa inflamación y que sea un inicio insidioso, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ese paciente y un diagnóstico posible de artritis reumatoidea. Por ahí después no termina siendo, pero lo tienen que tener en la cabeza cuando están parados ante este paciente. O sea, si viene un paciente con una sola inflamación articular o con muy poquitas o muy asimétricos, por ahí uno no piensa de entrada en una artritis reumatoidea. Obviamente que como en medicina a veces hay excepciones a la regla, pero yo le estoy hablando de la mayoría. La mayoría de los pacientes se presentan así. Bueno, entonces ustedes tienen este posible diagnóstico de artritis reumatoidea y entonces ahora tenemos que pasar a ver
¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué le solicitamos? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Sigo? Estamos bien, doctora. Bien, bien. Bien. Bueno, lo que le vamos a pedir al paciente es un laboratorio, ¿sí? Lo que primero pedimos siempre es un laboratorio, ¿sí? Primero un laboratorio general, ¿por qué? Porque yo tengo que conocer el paciente en el que estoy parado. Recuerden que yo les dije que es una enfermedad sistémica que pueda tener afectación de múltiples órganos, es muy frecuente ver anemia en estos pacientes, entonces obviamente un hemograma con plaquetas le voy a pedir a mi paciente. Un hepatograma, porque tal vez no es frecuente la afectación hepática por la artritis reumatoidea, pero sí tengan presente que muchas de las medicaciones que nosotros usamos pueden tener implicancias a nivel hepático, entonces también tengo que conocer cómo está mi paciente y le voy a pedir un hepatograma. Bueno, y obviamente una función renal, un poco por lo mismo, la verdad que la afectación renal por artritis reumatoidea es muy, muy rara, pero hay muchas de las medicaciones que nosotros usamos que no se pueden usar con insuficiencia renal crónica o dependiendo de los niveles de cliente tenemos que ajustar las dosis de la droga. Entonces, obviamente que también tengo que conocer eso, ¿sí? Y después, importante, y lo van a ir viendo en todas las enfermedades autoinmunes que nosotros usamos mucho, lo que son los reactantes de fase aguda, ¿sí? O sea, las proteínas que se elevan cuando marcan inflamación en el cuerpo, ¿sí? Las que más se usan, eritrosegmentación y proteína C reactiva. Como les dije, también a veces las plaquetas, pero no es tan frecuente, no lo usamos como marcador, pero las plaquetas también pueden elevarse como un reactante de fase aguda. Y la eritrosegmentación, fíjese, y la PCR yo le puse acá que lo usamos para diagnóstico, para seguimiento y para pronóstico. Para diagnóstico porque si bien no son específicas, o sea, nosotros podemos tener elevación de reactante de fase aguda por muchísimas causas, por infecciones, por tumores, pero si yo tengo en un contexto clínico, o sea, un paciente con poliartritis más reactante de fase aguda, y es como que voy sumando, como dirían, voy sumando porotitos a mi diagnóstico, ¿sí? Le voy sumando ítems cuando yo voy armando mi esquema en mi cabeza, ¿sí? Les puse que también me sirve para el seguimiento y por qué no, con el tratamiento no solo mejoran clínicamente, sino que muchas veces se acompañan de mejorías en la y la proteína C reactiva, entonces es algo que a nosotros nos sirve para el seguimiento de estos pacientes. Y le puse que también sirve para el pronóstico. ¿Por qué? Porque se vio que los pacientes que de inicio tienen eritrosegmentación y proteína C reactiva muy elevadas son pacientes que en general tienen una artritis reumatoidea más agresiva, ¿sí? Bueno, y después pasamos a lo que es los autoanticuerpos, ¿sí? Fíjense lo que yo les puse acá, hasta un 20 o 30% de los pacientes pueden tener una artritis reumatoidea negativa, son cero negativos se llama. Entonces, anticuerpos positivos solos no me hace diagnóstico y puedo tener una artritis sin anticuerpos. Eso ténganlo presente, es muy importante la clínica, es muy importante el interrogatorio y revisarlo el paciente, pero obviamente que esto ayuda mucho. Fíjense que yo les puse lo mismo acá, me sirve obviamente para diagnóstico y me sirve para el pronóstico. ¿Por qué? Porque también se vio lo mismo que con la eritro y la PCR. Los pacientes que tienen, se llama doble seropositividad, o sea, que tienen factor reumatoideo y anti-CCP, que son los anticuerpos antipéptidos citrulinados, los pacientes que tienen ambos positivos también son pacientes que tienen una artritis reumatoidea más agresiva y que tienen probabilidad de que le vaya un poco peor. El factor reumatoideo fue el primero descripto, ¿sí? Eso seguramente lo habrán escuchado mucho, y una sensibilidad entre un 60 y 70% y una especificidad del 68-80%. Fíjense que no es tan específico. ¿Por qué? Porque van a ver que el factor reumatoideo podemos tenerlo presente en muchas otras cuestiones clínicas. Puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes y puede estar incluso en enfermedades que no son autoinmunes o reumatológicas, como por ejemplo infecciones, ¿sí? Y incluso hay un 2% de la población que puede tener factor reumatoideo y estar sano, ¿sí? Sobre todo esto es frecuente ver en pacientes ancianos, ¿sí? Cuando esta positividad del factor reumatoideo aumenta con la edad, por ahí generalmente no son a títulos muy altos,
pero es bastante frecuente ver, les va a pasar por ahí, nos pasa mucho, no solo en la práctica clínica, que le piden anticuerpos al paciente que no tiene en realidad un cuadro clínico típico de artritis reumatoidea y le da un poquitito positivo, pero en realidad uno revisa al paciente y no tiene una artritis, entonces no se guíen solo por los anticuerpos, ¿sí? Es importante el contexto clínico en el cual uno interpreta los estudios, como siempre digo, los estudios son complementarios, uno tiene que interpretar los estudios complementarios en un contexto clínico. Y el anti-CCP, que se describió mucho tiempo después, fíjense que es bastante más sensible y es muy específico. Hay solo 1 o 2% de la población que los pueden tener siendo sanos. Estos anticuerpos sí ya son mucho más específicos y en general no se presentan en otras enfermedades autoinmunes. Y algo importante a tener presente es que si ambos anticuerpos son positivos, como yo le dije, empeora el pronóstico para estos pacientes y, importante, tiene un valor predictivo positivo. O sea, si yo tengo un contexto clínico, claro, y ambos positivos, la verdad que el valor predictivo positivo para artritis reumatoidea es del 100%. La doble seropositividad en un contexto clínico sí ya me está hablando de que probablemente ese paciente tenga una artritis reumatoidea. Bueno, y otra cosa que nosotros solemos pedir en estos pacientes son imágenes, ¿sí? Las radiografías que en general al principio con una artritis, cuando por ahí de reciente inicio, tal vez no veamos muchos cambios, en general los cambios son más crónicos, sí lo pedimos anualmente para ir viendo y evaluando si aparecen nuevas erosiones, y actualmente se está usando mucho lo que es la ecografía articular y la resonancia. El problema de estos dos métodos de la ecografía es que es operador dependiente, incluso acá en Buenos Aires hay pocos lugares que lo hacen realmente como recomiendan las sociedades científicas, porque no es una ecografía común, o sea, no es que cualquier ecografista lo pueda hacer, tiene que estar entrenado en cómo hacer y cómo informar una ecografía articular, porque si no a veces confunde más de lo que aporta. Entonces un problema de esto un poco es la accesibilidad, pero por una cuestión de entrenamiento. Y después la resonancia. Lo que tienen ambas es que sobre todo la resonancia ofrece imágenes mucho más temprano, o sea, uno puede ver cambios en las articulaciones muchísimo más temprano que en una radiografía, ¿sí? Pero bueno, la resonancia obviamente tiene alto costo y también hay un problema de accesibilidad. En general no lo pedimos en forma rutinaria, no es que a todo paciente que entra al consultorio se le pide esto, al contrario, en general se deja cuando hay alguna duda específica. Generalmente uno ya con laboratorio y a veces radiografías ya puede empezar a tratar al paciente, no hace falta tener esto, pero es para que sepan de que existe nada más, ¿sí? Y de que se está usando. Y estas son algunas imágenes de radiografías que le puse, en realidad para que vean, estos son generalmente cambios más tardíos, ¿sí? Acá se ve un claro compromiso del carpo, fíjense que los huesos del carpo no se puede diferenciar uno de otro, recuerden que acá tiene que estar toda la interlínea articular, se ve como negrito, bueno, acá no se ve nada, y incluso acá está lo que llamamos pinzado, que es la disminución del espacio articular. Acá debería haber un espacio, si bien no es súper marcado en las radiografías normales, pero tiene que haber como una linita negra, también está todo pinzado. Y fíjense también las interfalángicas proximales, lo mismo. Acá no hay espacio articular, ¿sí? Esto en la artritis reumatoidea siempre es simétrico, todo muy simétrica la afectación. Y acá lo que se ve, que está marcando las flechas, son erosiones marginales que se llaman. Pero bueno, todos estos son cambios más crónicos. Y acá, que está marcando la flecha blanca, está erosionada la cabeza del cúbito, ¿sí? Pero bueno, estos son cambios más crónicos, o sea, por ahí usted le hace una radiografía a un paciente que por ahí recién empezó con una artritis reumatoidea y no van a ver todo esto, y tampoco hace falta una radiografía para empezar a atenderlo al paciente. Aunque yo tenga la clínica compatible y un laboratorio, uno ya podría empezar el tratamiento, ¿sí? Tratamiento muy por arriba para que sepan lo que se está haciendo actualmente, pero esto es más para el especialista, ¿sí? Actualmente en el mundo lo que se recomienda en la sociedad científica es una estrategia que se llama Treat to Target, o el tratamiento por objetivos, ¿sí? Antes era como un poco más anárquico el tratamiento, se decía, bueno, sí, hay tal droga, y
si bien había algunos lineamientos, pero no existían realmente unos objetivos claros con los pacientes. Entonces ahora sí sabemos que los pacientes que nos planteamos objetivos y tiempos para cumplir esos objetivos son pacientes que le van mejor, y por esto es que se han podido mejorar mucho el pronóstico de estos pacientes y se ha podido mejorar mucho y evitar muchas lesiones, ¿sí? En general, cuando el paciente llega al consultorio así muy inflamado, que son pacientes que vienen súper doloridos, súper inflamados, generalmente ya se le da una dosis baja de corticoides. Antes los corticoides se dejaban eternamente porque no había muchas cuestiones más para dar. Bueno, hoy en día por suerte tenemos un montón de tratamientos nuevos y el corticoide es, como yo siempre digo, como que nos salva las papas del fuego, pero en general es una medicación que en el corto plazo tenemos que intentar sacar en los pacientes por la cantidad de eventos adversos que trae a largo plazo. Realmente se usan dosis bajas con artritis, no se usan dosis altas. A veces, si el paciente está muy dolorido, le podemos dar una inyección intramuscular, pero si no, en general usamos vía oral. Y una vez que el paciente ya me trae el laboratorio y yo veo que está todo bien y ya le puedo empezar otra medicación, de a poquito le voy a ir sacando el corticoide. Lo que se usa actualmente para poder hacer esta estrategia es lo que llamamos drogas modificadoras de la enfermedad. Son todas estas que están acá, esto ustedes no tienen que saber, es solamente para que sepan que existe. Las drogas modificadoras tenemos las sintéticas comunes o convencionales, que son las que se usan hace bastante, que por ahí ya han escuchado el methotrexate o la leflunomida, se usa hace mucho. Y después las drogas, lo que llamamos biológicos, los sintéticos y los biológicos, ¿sí? Pero bueno, esto, en realidad, esto sí obviamente lo indica un reumatólogo, esto no tienen que saber, simplemente yo quería que esté acá como para que ustedes sepan que hoy en día no es solo corticoides, ¿sí? Con esto se inicia para ayudar al paciente tan dolorido, pero no dejamos en forma crónica y por suerte hoy en día tenemos muchas opciones terapéuticas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Doctora, Sí, una consulta. ¿Y esas drogas modificadoras de la enfermedad se suelen administrar sí. de manera crónica, digamos, en general, o se maneja por brotes? No, en general el paciente se le da en forma crónica. Hay algunos pacientes que podemos lograr sacarle la medicación a largo plazo, ¿sí? Pero fíjate, yo lo que te decía es que nosotros tenemos la estrategia de Attitude Target y hay como distintos score que usamos para ir evaluando si el paciente va respondiendo o no, o sea, le vamos evaluando las articulaciones, el laboratorio, etcétera, se evalúa un montón de cosas y uno intenta llegar a lo que se llama remisión o baja actividad de la enfermedad. Algunos, pasa que no está bien estudiado todavía eso de cuándo uno puede decir, bueno, yo le saco la medicación a mi paciente. Algunos autores plantean que después de un año o dos de que el paciente está completamente en remisión, uno puede ir bajando a poquito las dosis de estas medicaciones y probar sacárselo. Puede ser, hay muchos pacientes que logramos suspenderlo, a veces se suspende por un tiempo y después rebrota. Y hay otros que no, pero no, en general se usan en forma crónica, algunas de todas. A veces se empieza en forma muy agresiva con muchas y después lo vamos sacando, porque a veces se combinan. Y después con el tiempo puedes ir sacando algunas. O sea, siempre primero intentamos sacar el corticoide y a veces tenemos que combinar más de una y bueno, con el tiempo vamos sacando, pero en general se da en forma crónica. Claro, muchas gracias. No, por favor. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Por el momento no, gracias, doctora. doctora. Bueno. Muchas gracias.